Un accidente automovilístico inesperado ocurrió. Y me desperté en el cuerpo del exesposo de una fría presidenta ejecutiva. Al recordar el trágico final del original en la historia, inmediatamente firmé mi nombre en los papeles del divorcio. El rostro de la presidenta se ensombreció de golpe. ¿Estás seguro, Daigo? Mi corazón dio un salto. Abracé con fuerza mi cartera y sonreí nerviosamente. Con una indemnización de divorcio tan astronómica como esta. Te aviso desde ya, ni una moneda pienso devolver. Después de 3 días en cama en el hospital, finalmente acepté la verdad. Había viajado a otro mundo. Yo, Daigo, un estudiante universitario común y corriente. Ahora me encontraba en el cuerpo del villano. De una novela de presidente arrogante. El exmarido de la protagonista. El original, confiado en su poderoso apellido y posición. Era un tipo engreído y tirano. Durante la ceremonia de apertura en la universidad, se enamoró a primera vista de la protagonista, María, y la persiguió con locura, llegando incluso a usar toda clase de artimañas para obligarla a casarse. María era la típica heroína de una novela escolar. Bella, talentosa, pero pobre. Su padre era sordomudo, y su madre padecía insuficiencia renal en fase terminal. Por necesidad de dinero para salvarla, María aceptó casarse con él. 5 años de matrimonio. María pasó de ser una empleada insignificante a una estrella emergente en el mundo empresarial. Mientras tanto, su relación con él se deterioraba cada vez más. María fue liberándose poco a poco de su control. Mientras él, ciego y arrogante, empeoraba todo al empujar al primer amor de ella por las escaleras y romperle una pierna. Incapaz de soportarlo más, María pidió el divorcio. Y justo en ese momento, tuve el accidente y me desperté en su cuerpo. 3 días después, María llegó al hospital y me arrojó los papeles del divorcio a la cara. ¿Ya terminaste con tus tonterías, Daigo? Su voz era gélida, su mirada llena de desprecio. Aún así, cuando vi claramente su rostro, mi corazón dio un vuelco. No podía culpar al original, porque María era realmente hermosa. Bajé la vista hacia los papeles del divorcio. Y, al ver la parte de los bienes que me correspondía, casi dejé de respirar. Dios mío, me saqué la lotería. La familia del original era rica, pero él era un inútil derrochador. Y tenía un hermano menor mucho más competente. Así que heredar la empresa jamás sería su turno. En cambio, María, en solo unos años, había construido un imperio empresarial. Si me divorciaba, la compensación sería colosal. Después de hacer mis cálculos, fingí estar pensativo durante un buen rato. Contuve la sonrisa que amenazaba con escaparse. Y, respirando hondo, dije con seriedad: está bien, acepto el divorcio. María se quedó sorprendida. Claramente no esperaba que aceptara tan fácil. Pero no soy tonto. Una oportunidad así no se desperdicia. Antes de que pudiera reaccionar, ras, firmé mi nombre en el documento. María pareció notar algo raro. Frunció el ceño y me observó. Yo aparté la mirada y hablé con acento agudo con voz baja. Lo he pensado bien, María. Es mejor que nos dejemos libres el uno al otro. Tras de mí hubo un largo silencio. Me acomodé en la cama, planeando mentalmente cuánto dinero iba a tener, cuando noté que ella aún seguía allí, mirando fijamente los papeles del divorcio. ¿Por qué no te vas todavía?, pregunté sorprendido. Y añadí con tono de broma. Ah, por cierto, tú, lavadora, todavía no se ha recuperado del todo. ¿No vas a visitarlo? Lavadora era el apodo que yo le había puesto a su primer amor, Carlos Lavado. El rostro de María se volvió súbitamente helado. Un mal presentimiento me recorrió el cuerpo. ¿Será que se arrepintió de haberme dado tanto dinero? Pero ya firmé mi nombre. No hay marcha atrás. Además, con lo comprensivo y generoso que estoy siendo, darme ese dinero es lo más lógico del mundo. Carlos Lavado, el primer amor de María, era completamente distinto del arrogante heredero. Dulce, maduro y trabajador. Criado en una familia monoparental y con pocos recursos, pero extraordinariamente talentoso. En cierto modo, él y María eran del mismo tipo de personas. Se entendían, se apoyaban. Eran casi almas gemelas. Si no fuera por mi existencia, seguro habrían terminado juntos, luchando codo a codo después de graduarse, y formando una familia feliz. Pero todo eso fue destruido por mí. En la historia original, Daigo terminó completamente loco. Y por celos, arruinó la vida de la lavadora, Carlos, marcando el inicio de su propia tragedia. Ella siempre buscaba hacerme la vida imposible. Siempre encontraba alguna excusa para provocar.
Y al final terminó enloqueciendo y atacándome. Desde entonces, María me odió por completo. Rompió toda relación conmigo sin dudarlo. Con solo usar un poco el sentido común, se sabe, habiendo ofendido tanto al protagonista masculino como a la femenina. El final del villano secundario como yo no podía ser más trágico. Así que tenía que actuar rápido. Aprovechar el momento y huir con el dinero antes de que fuera tarde. María salió dando un portazo. Me di un golpe en el pecho y resoplé. ¡Qué carácter tan fuerte! Pero al pensar en la fortuna que estaba por recibir, mi ánimo se iluminó de inmediato. Una oportunidad como esta no le pasa a cualquiera. Mientras soñaba despierto, mi teléfono sonó. Un mensaje de Instagram de Verónica. Decía: así que al fin María se dignó a verte hoy. ¿Eh? El tono rebosaba sarcasmo. Verónica era mi amiga de la infancia. Una señorita arrogante, rebelde y experta en fiestas. No soportaba a María. Y María tampoco la soportaba a ella. Cuando se cruzaban, saltaban chispas. Especialmente después de que María y yo nos casamos. Las dos familias comenzaron a tener más contacto. Y el abuelo de Verónica incluso la regañó por ese motivo. Lo que la hizo odiar aún más a María. Me llamaba idiota enamorado. Y me obligaba a arrancar hierba en su jardín para desintoxicarme del amor. Evidentemente, hoy quería burlarse de mí otra vez. Pero, ¿a mí qué me importaba? Estaba demasiado ocupado planeando mi venganza y contando dinero. No tenía tiempo para dramas románticos. Pensé un segundo y le mandé una foto del documento de divorcio. Desde hoy soy un hombre libre. Invítame a comer, señorita Verónica. Ella me llamó enseguida. Y lo primero que dijo fue: ¿estás loco? ¿Qué clase de mensaje es ese? Yo me reí. En cuanto salga del hospital, voy directo al registro civil a sellarlo. Por suerte, el accidente no fue grave. Solo un golpe en la cabeza y una conmoción leve. Ella guardó silencio unos segundos. Luego soltó una risa divertida. Está bien, joven señor Daigo. ¿Y cómo quieres que te felicite por tu libertad? Escuché que acabas de abrir un bar nuevo, ¿no? Una semana después. Salí del hospital luciendo un traje elegante y un aire radiante. Verónica me miró con los brazos cruzados y se burló. ¿Sales del hospital o de un desfile de moda? ¿Te dio un ataque o qué? Le lancé una mirada. ¿Qué sabrás tú? Hoy es un día importante. Ella rodó los ojos y se dio la vuelta para irse. Solo para encontrarse con María justo en la puerta. La mirada de María pasó sobre Verónica con frialdad. Ya llegaste. Sonreí y me acerqué. ¿Dónde está el coche? Ella vaciló un momento. En el estacionamiento. Vamos. Verónica arqueó una ceja. Me miró de lado. ¿No vas a venir conmigo, Daigo? Negué con la mano. Voy con María al registro civil a firmar el divorcio. Ir con ella es más práctico. Dicho eso, insté a María, que seguía paralizada como una estatua. ¿Qué haces ahí parada? Vamos. Verónica se rió. Tiene razón, algo tan importante no puede retrasarse. María esbozó una sonrisa gélida, con voz cargada de ironía. Daigo, ¿tienes tantas ganas de deshacerte de mí? El divorcio lo propusiste tú, ¿no? Entonces, ¿de qué te quejas ahora? Respondí con calma. Solo quiero terminar rápido. Para no hacerte perder el tiempo. María siempre estaba ocupada y casi nunca volvía a casa. Yo lo sabía bien. No quería verme. Y yo tampoco tenía intención de seguir con esto. Cada quien por su camino. ¿No era lo mejor? Ella frunció el ceño y se dio la vuelta sin decir palabra. El registro civil no estaba muy lleno ese día. Así que pronto llegó nuestro turno. Justo cuando íbamos a entrar, sonó el teléfono de María. ECHE con acento agudo un vistazo, el que llamaba era lavadora. María se apartó a un lado para contestar. Con una voz suave que nunca antes le había escuchado. Estoy ocupada con un asunto. Ahora estoy fuera. Ese tono, jamás lo había usado conmigo. Este matrimonio, desde el principio, había sido una imposición. Durante 5 años. Habíamos discutido más de lo que hablábamos con calma. Ni siquiera compartir una cena tranquila era posible. Mucho menos oír de su boca palabras amables como esas. El funcionario del registro nos interrumpió. ¿Van a hacer el trámite o no? Negué levemente con la cabeza. Y no pude evitar sentir cierta tristeza por el yo del pasado. En el corazón de María. Este marido nunca tuvo ningún lugar. La llamé. María, por favor, ¿podrías atender mi asunto primero? Porque desde siempre, en sus ojos, lavadora era la prioridad número 1. Por más que yo discutiera, rogara o me humillara, el final siempre era el mismo. Pero ella permaneció completamente indiferente. El yo original sí que era un idiota. ¿Cómo pudo pensar que podría vencer a esa lavadora?
Solo se estaba buscando su propia desgracia. María no era diferente. Esta vez aceptó venir conmigo. Solo para poder estar pronto, con toda legitimidad, junto a su primer amor. El rostro de María se tensó por un instante. Luego habló por teléfono con voz serena. Pídele al doctor San que lo revise primero. Ya voy para allá. 20 minutos después. Yo sostenía el acta de divorcio recién impresa, con los ojos vidriosos. Por fin era mía. Mi enorme compensación por ruptura. A partir de hoy, viajaré, beberé, comeré bien, me divertiré. Y viviré la vida feliz que merezco. Le dije sinceramente a María. Gracias por tu dinero. Y además, no volvamos a vernos. Apenas crucé la puerta, vi a Verónica. Conducía un Ferrari rojo brillante. Tan ostentoso que era imposible no verla. Me acerqué alegremente. Tengo dinero, y pienso gastarlo a lo grande. Detrás de mí, la voz de María sonó ronca, algo forzada. Deigo. Me giré enseguida. ¿Pasa algo? Sus labios rojos temblaron levemente. Su mirada era compleja, sin saber si mostraba enojo, tristeza o arrepentimiento. Si fuera el yo original, habría corrido a preguntarle. Pero yo ya no tenía ganas de fingir más. Si no hay nada, me voy. Aceleré el paso. Un personaje de relleno como yo. Lo mejor que puede hacer es mantenerse lejos del protagonista y su heroína. Al subir al coche de Verónica, miré por última vez por el espejo retrovisor. María seguía allí, entre la multitud, sola y algo desolada. Supongo que al fin se liberó de un problema, como yo. Verónica me echó un vistazo. ¿Qué pasa? ¿Ya extrañas a tus chicas del bar viejo? Por supuesto que sí, Raya. Rey. Pero guardé algo de cariño para ti también. Verónica bufó y puso los ojos en blanco. De verdad que malgasté mi preocupación contigo. Pensé que aún estabas enamorado de ella. Pero mírate, recién divorciado y con esa cara de felicidad. ¿Tan evidente es? Me miré en el espejo lateral, observando mi reflejo. Deigo, 28 años. Aunque mi alma recién llegada lo hacía sentir 10 años mayor. Seguía teniendo un rostro atractivo y luminoso. Lo importante era que ahora tenía dinero. Pensé un momento y dije: ella no me ama, ¿por qué debería amarla yo? El semáforo se puso en rojo. Verónica me miró de reojo durante largo rato, hasta que me hizo sentir incómodo. Luego murmuró: desde aquel accidente, eres como otra persona. Mi corazón se sobresaltó. Pero por fuera solo me encogí de hombros. Quizá cualquiera que haya estado cerca de la muerte vea la vida con más ligereza. Ella se quedó pensativa un segundo. Luego sonrió. Tienes razón, está bien, esta noche invito yo. 2 horas después, Verónica se arrepintió. Tenía el rostro sombrío, porque lo que pedí no fue licor, sino unas cuantas chicas del bar. Levanté mi copa, sonriendo. Vamos, ¿no bebes conmigo una también? Verónica me fulminó con la mirada. No mezcles tonterías. Acabas de salir del hospital. No pienso llamar al 112 otra vez. Luego miró de reojo a la chica que servía el vino. Ella palideció y se apresuró a disculparse. Perdón, señor, no sabía. Agité la mano, despreocupado. No pasa nada, hoy estoy de buen humor. Entonces miré a Verónica con una sonrisa traviesa. De verdad, contigo es increíble. Políticos pueden encender fuego, pero el pueblo no puede prender una vela. Cuando tus chicos te sirven vino, te lo bebes encantada, ¿y ahora me lo prohíbes a mí? Verónica soltó una risa irritada. ¿Eso es comparable? ¿Y por qué no?, respondí con tono ligero. Ella guardó silencio unos segundos. Luego preguntó de repente: por cierto, ¿tu familia ya sabe esto? Me quedé helado. Mierda, lo olvidé por completo. Antes de que dijera más. Verónica ya me miraba con aire de saberlo todo. Lo sabía, no te atreves a contarles, ¿verdad? Suspiré. No era que no quisiera. Es que no tenía el valor de enfrentarlo. No es que no quisiera, sino que no se atrevía. La relación entre el cuerpo original y su familia nunca fue buena. Sus padres eran anticuados, rígidos, y siempre favorecían al hermano menor, mientras que el propio Deigo era terco y rebelde. Aquel año, solo para poder casarse con María, discutió tan fuerte con su familia que casi rompieron toda relación. Más tarde, cuando la carrera de María despegó, la actitud de su familia cambió 180 grados, y empezaron a culparlo una y otra vez por los conflictos entre él y ella. En el fondo, ese villano despiadado tampoco había tenido una vida feliz. Pero bueno, ya divorciado, ¿qué tenía que temer yo? Los días siguientes fueron incluso más agradables de lo que imaginaba. Pedí a la asistenta que recogiera todas las cosas de María y las empaquetara para devolvérselas.
La mansión de 3 pisos. Había sido un regalo de boda de los padres del cuerpo original. Pero María rara vez se quedaba a dormir allí. Quizás porque cada rincón le recordaba la humillación que Daigo le había causado. Al principio dormía casi siempre en la empresa. Y cuando su carrera se consolidó, compró un apartamento cerca. Daigo había ido allí una vez. Y, para su desgracia, justo encontró al lavadora en su casa. ¿Qué escena más embarazosa? Aunque la lavadora se apresuró a explicar que solo había entrado a refugiarse de la lluvia. Con el temperamento de Daigo, ¿cómo no iba a enfadarse? Discutieron a gritos y estuvieron en guerra fría un mes. Al final, fue Daigo quien no soportó más. Y tuvo que dar el primer paso para reconciliarse. Después de todo, en sus ojos y en su corazón solo existía María. Pero ahora, mucho mejor. Esa lujosa mansión era solo mía para disfrutar. Las cosas de María no eran muchas. Pero aún así la casa se sentía vacía. Así que salí de compras para distraerme. En la tienda de siempre, señalé con decisión. Esto y esto no. El resto, envuélvamelo todo. Sí, señor Daigo. La gerente sonreía tan ampliamente que parecía a punto de florecer. Ellos estaban felices. Y yo también. Unas cuantas dependientas vinieron detrás cargando las bolsas. Pero al salir, me crucé justo con María. Ella se quedó inmóvil por un instante. Y yo vi a la lavadora caminando detrás de ella. Parecía que su pierna ya se había recuperado bastante bien. Lo suficiente como para salir de compras al centro comercial. María apretó los labios y tomó la iniciativa de hablar. Mi madre cumple años pronto. Vine a elegir un regalo. Levanté una ceja. ¿Y para qué me lo dices? No me interesa. Aún así, por educación, sonreí y asentí. Ni siquiera había girado el cuerpo cuando la lavadora habló. Disculpe, señor Daigo. Mi pierna aún no se ha recuperado del todo. Así que le pedí a María que me acompañara. Veo que ha comprado muchas cosas. ¿Por qué no deja que María le ayude a bajarlas? Mira qué hábil al hablar. De paso mencionó el accidente de la pierna. Dio a entender que era generoso. Y fingió cederme a María. Sonreí. No hace falta, tengo el coche justo abajo. Además, en asuntos privados, no molestemos a la señorita Verónica. La lavadora se quedó pasmado. Miré a María, fingiendo sorpresa. ¿Todavía no se lo has dicho? Que ya estamos divorciados. La lavadora abrió mucho los ojos, incrédulo. El rostro de María se endureció un poco, visiblemente incómoda. No me gusta hacer públicos mis asuntos personales. Ah, así que era una indirecta hacia mí. Solo orgánico con acento agudo un par de fiestas de celebración del divorcio. ¿Y ya se molesta tanto? La lavadora no esperaba oír algo así. Abrió la boca. María, ¿te divorciaste del señor Daigo? ¿Por qué no me lo dijiste? Su voz pareció recordarle a María que él aún estaba allí. Sus labios rojos se movieron con vacilación. Y murmuró. He estado muy ocupada últimamente. Antes solía decir eso mismo para excusarse con Daigo. Y ahora, el karma hacía su trabajo. La lavadora podía saborear por fin esa misma frase. Después de todo, el protagonista masculino siempre es diferente del secundario. Para la lavadora, esa frase era una buena noticia. Su mirada iba de mí a María. Y luego, con expresión apenada, dijo: Perdón, no lo sabía. No quise mencionarlo. ¿No le molesta, señor Daigo? ¿Molestarme yo? Solo es una mujer que ya no tiene nada que ver conmigo. Dicho eso, me preparé para irme. Las bolsas pesan, así que me adelanto. Apenas di 2 pasos cuando María me llamó. Espera. Me giré. Señorita Verónica, ¿pasa algo? Frunció el ceño. Parecía incómoda con mi actitud distante. Su voz bajó. Mi madre dice que hace mucho que no la visitas. Si tienes tiempo, deberías ir a verla. Hablaba de su madre, que estaba en etapa terminal de insuficiencia renal. A diferencia de su hija. Aquella mujer siempre había apreciado a Daigo. Porque María nunca le contó que su matrimonio había sido forzado. En el corazón de su madre, Daigo era un buen hombre. Uno que no despreciaba la situación de la familia García. Y que amaba sinceramente a su hija. Al principio del matrimonio. Para ganarse el favor de María, Daigo solía cuidar a su madre con esmero, intentando conquistar su simpatía, porque sabía que ella era su última carta. María era una hija devota. Mientras su madre viviera, no se atrevería a abandonarlo. Pero desde el día en que él golpeó a la lavadora, cruzó la línea de María. Y Daigo perdió para siempre. Su última carta en la vida. Pensé un momento y al final asentí. Está bien, iremos mañana.
Después de todo, la anciana no había hecho nada malo. Al oírlo, el rostro de María se suavizó un poco y respondió con naturalidad. Entonces mañana paso a recogerte. Sonreí y agité el llavero en mi mano. Tengo manos y pies, puedo conducir yo mismo. No hace falta que te molestes. María. La sonrisa de María, y la del lavadora, que estaba detrás de ella, se congelaron al mismo tiempo. A la mañana siguiente, partí hacia el asilo. Estaba en las afueras, con excelentes instalaciones y un servicio muy bueno. Por supuesto, también extremadamente caro. Señor Daigo, ¿ha venido? La enfermera me saludó con entusiasmo. Era alguien contratada por María. Sabía que nuestra relación no era buena. Así que su cortesía era distante. La madre de María, doña Cignali, estaba acostada en la cama. Su cuerpo delgado y débil tras años de luchar contra una enfermedad renal crónica. Aunque, gracias a los cuidados del asilo, se veía mejor que antes. La mirada de la enfermera se detuvo un instante en la bolsa que llevaba en la mano. Y no disimuló su gesto de desprecio. Hasta una enfermera me menospreciaba por intentar ganar puntos. Porque sabía que, hiciera lo que hiciera, a los ojos de María solo me volvería más detestable. Daigo. Al verme, el rostro de la anciana se iluminó con una sonrisa amable. ¿Has estado muy ocupado? Hace tiempo que no te veía. Suspiré para mis adentros. El antiguo Daigo solo se había aprovechado de ella. Mientras que la señora sí lo quería sinceramente. Ella no había hecho nada malo. Sí, un poco ocupado. He traído algo de sopa de pollo. Pruébela luego, madre. Doña Cignali me tomó la mano. Me miró largo rato y me preguntó con cautela. ¿Acaso María te ha vuelto a hacer enojar? Negué con la cabeza. Ella suspiró, resignada. María siempre ha sido terca. Se guarda todo para sí misma. Si te ha hecho daño, dímelo, la regañaré por ti. Sentí aún más culpa. Debería haberle contado la verdad sobre el divorcio. Pero las palabras se me quedaron atoradas en la garganta. Después de comer con ella, me quedé un rato más conversando. Antes de irme, dudé un largo momento y finalmente hablé con acento agudo. En los próximos días estaré bastante ocupado. Quizá no pueda venir a verla tan seguido. Planeaba espaciar mis visitas poco a poco. Y luego, en el momento adecuado, decirle la verdad. No podía ocultarlo para siempre. Y aunque yo callara, María seguro no lo permitiría. Si venía demasiado seguido, pensaría que aún no la había superado. Doña Cignali me dio unas palmaditas en la mano y sonrió con ternura. Daigo, eres un buen chico. Lo de antes fue culpa de María. No lo dice, pero sé que se arrepiente mucho. Te quiere tanto, perderte la destrozó. Mi corazón dio un vuelco. Su hijo. Sí, aquel hijo. Fue la causa que destruyó por completo la relación entre Daigo y María. En el pasado, los dos habían tenido un hijo. Pero ese hijo fue concebido a la fuerza por Daigo. María había ido a una fiesta, bebió demasiado, y él aprovechó la oportunidad para poseerla. De una manera nada honorable. Para él, aquel hijo era el lazo más fuerte, que podía mantenerla a su lado. Cuando María descubrió que estaba embarazada, se sintió atormentada, culpable por su primer amor, la lavadora, pero incapaz de deshacerse de la vida que llevaba dentro. Había tenido una infancia dura, y no quería que su hijo naciera en una familia rota. Ese fue el mejor periodo entre ella y Daigo. Tomaba los suplementos que él le compraba. Leía libros sobre maternidad. Realmente quería ser una buena madre. Hasta que perdió al bebé. Todo empezó durante el embarazo. Al ver que María se había vuelto más dócil, Daigo se volvió cada vez más posesivo, exigiendo su compañía a todas horas. Bajo el pretexto de estimulación prenatal y fortalecer el vínculo padre-hijo. Poco a poco, ella empezó a sentirse asfixiada. Un día tuvo que ir a un viaje de trabajo, con la lavadora. Daigo se negó rotundamente. Le exigió que enviara a otra persona, diciendo que debía quedarse en casa cuidando al bebé. Ella sintió que él la controlaba demasiado. Y discutieron violentamente. ¿Podrías dejar de ser tan enfermo? No pienses que todos son tan retorcidos como tú. Dicho eso, ella dio un portazo y se fue. Esa misma noche, Daigo recibió la noticia. Por el disgusto, María había sufrido un aborto. No hacía falta decirlo, desde entonces, su relación se derrumbó por completo. El desprecio se transformó en odio. Ella nunca volvió a pisar aquella casa, ni a tener contacto con él. Hasta que Daigo fue a buscar a la lavadora, y lo empujó por las escaleras. La gota que colmó el vaso. Y no era mentira decir que el antiguo yo estaba loco. Hizo daño a otros y terminó destruyéndose a sí mismo. Guardé silencio un momento y murmuré. Todo eso ya quedó atrás.
El viejo Deigo está muerto. Aquí se acaba todo. Al salir del asilo, sentía una pesadez en el pecho, sin saber si era por doña Cignali o por el anterior, a quien ahora sustituía. Y esa sensación de peso llegó a su punto máximo cuando descubrí que había perdido las llaves del coche. Llamé a Verónica desesperado, pidiéndole que viniera a recogerme. Ella, al escucharme, se sorprendió. ¿Soy tu chofer o qué? ¿Siempre tengo que ir a rescatarte? Te estoy pagando, ¿no? Además, ese asilo está en las afueras. Es difícil conseguir taxi. Al final, no tuvo más remedio que rendirse y venir en coche. Cuando llegamos a casa, ya era de noche cerrada. Y además llovía a cántaros. Mirando la lluvia torrencial por la ventana, me apiadé de Verónica y decidí ser caritativo. La dejé quedarse a dormir en la habitación de huéspedes del segundo piso. No esperaba que, temprano a la mañana siguiente, el timbre sonara con insistencia. Por favor, que alguien me salve. ¿Quién viene a molestar tan temprano? Medio dormido, tambaleándome, fui a abrir la puerta. ¿Qué haces aquí? Frente a la puerta estaba nada más y nada menos que María. Ella apenas abrió la boca para decir algo, cuando en la escalera se oyeron pasos. Y la voz somnolienta y molesta de Verónica. ¿Quién es? El rostro de María se ensombreció al instante. Sus palabras salieron entre dientes. Vaya, parece que llegué en mal momento. Perdón por interrumpirlos. Rodé los ojos en silencio. Sí, si sabes que molestas, ¿por qué no te vas? ¿Entonces? ¿Y esa cara de víctima traicionada a quién se la está mostrando? ¿Acaso olvidó cuánto tiempo fue ella la que me engañó? Ni siquiera he empezado a ajustar cuentas todavía. Me giré hacia Verónica y dije: no pasa nada, vuelve a dormir. Después de todo, en parte era mi culpa. Si no fuera por mí, no habría tenido que mojarse anoche. Lo mínimo que podía hacer era dejarla descansar tranquila. Verónica, al ver a María, se despejó enseguida y sonrió con pereza. Oh, ¿tenemos visita? Entonces sería grosero si me volviera a dormir, ¿no? Abham, ¿por qué no invitas a pasar a tu invitada? Estuve a punto de soltar una carcajada. Claramente seguía medio dormida y decía tonterías. Yo no respondí, solo miré a María, sin intención de dejarla entrar. Apenas había terminado de limpiar sus cosas del apartamento. Y no quería que el lugar se contaminara otra vez. Luego tendría que llamar a la señora de la limpieza, una molestia. ¿Tan temprano? ¿Pasó algo, señora María? El rostro de María se puso pálido. Las palabras de Verónica habían dado justo en el clavo. Antes, todavía podía usar su papel de dueña de casa para echar a Verónica sin más. Pero ahora, ni siquiera podía cruzar la puerta. Aún así, las mujeres como ella saben fingir calma. María no era la excepción. Respiró hondo, ignoró a Verónica y sacó de su bolso un manojo de llaves, entregándomelo. Ayer las olvidaste en casa de mamá. Ella insistió en que te las trajera. O sea, vine por mi madre, no por ti. Oh, gracias. Pero no era necesario que te molestes. Tengo copia de repuesto. María se quedó sin palabras. Esperé unos segundos, y como seguía allí, le insinué: ¿hay algo más, señora María? No respondió, solo apretó los labios, su cara cada vez más tensa. ¡Bam! Cerré la puerta de golpe. Verónica, desde la escalera, me miraba sin pestañear. ¿En serio no vas a volver a dormir? ¿Por qué me miras así? Ella entrecerró los ojos, cruzándose de brazos. Nada. Solo pienso que fuiste un poco frío con tu exesposa. Yo suspiré. Si no sabes qué decir, mejor no digas nada. Ella levantó la barbilla, con tono burlón. Deigo, no me digas que no notaste la mirada que te lanzó. ¿Qué mirada? Verónica se recargó en la baranda y arqueó una ceja. Vamos, quería verte, eso es obvio. Si no, ¿quién se levanta tan temprano solo para traerte un manojo de llaves? Y ni hablar de la cara que puso al verme. Se le nubló el día. Incliné la cabeza. ¿Y qué con eso? Ella tamborileó los dedos en la baranda, medio en broma. ¿De verdad no te movió ni un poquito? ¿Moverme? ¿Quieres que corra detrás de ella solo porque me miró? Sonreí. Sí, claro que sentí algo. Verónica me miró, algo tensa. Continué con calma. Sentí que debería haberme divorciado mucho antes. Si hubiera sabido antes qué clase de persona era, no habría perdido tanto tiempo. Verónica se quedó callada un segundo. Luego sonrió de lado. Muy bien, Deigo. Por fin estás despertando. Aproveché para devolverle el cumplido. Nada comparado contigo. Tú sí que eres como una flor de loto entre 100 hierbas. Pura y sin mancha. Ella me fulminó con la mirada. Te he dicho 1000 veces que no tengo nada con esos hombres. Asentí enseguida. Lo sé, lo sé. La señorita solo está actuando, ¿verdad?
Aún no he encontrado a su amor verdadero. Como en las novelas. La dama orgullosa que al final encuentra su destino. Y paga todas las deudas del pasado con creces. Verónica me miró sin palabras. Y solo soltó una frase helada. No se puede razonar con un idiota como tú. Dicho eso, se dio la vuelta y volvió a su habitación. Dormí del tirón hasta la tarde. Hasta que el hambre me despertó. Encendí el teléfono y vi una serie de llamadas perdidas y mensajes. Todos de los padres del Daigo original. Después de leerlos, entendí enseguida por qué se habían puesto en contacto conmigo. Yo y María nos habíamos divorciado, y mis padres ya se habían enterado. ¿Te divorciaste de María? ¿En qué estás pensando? Te lo hemos dicho 1000 veces. La empresa de María está creciendo muy bien. Y nosotros estamos negociando una colaboración con ellos. Si haces esto, ¿qué se supone que debemos hacer nosotros? Ya eres adulto, ¿cómo puedes seguir siendo tan terco? Dices, divorcio y ya está, como si nada. ¿Alguna vez has pensado en los demás? Eres demasiado egoísta. No tenemos un hijo como tú. No importaba cuántas veces repitieran lo mismo. Eran siempre esas frases. Después de leer un rato, me aburrí y dejé el teléfono. Salí a buscar algo de comer. Al abrir la puerta del comedor, me quedé congelado. Sobre la mesa había un desayuno completo. Y Verónica comía tranquilamente. Verónica, ¿dónde está tu conciencia? ¿Comiendo sola? Ella me lanzó una mirada perezosa. ¿Y acaso tengo que morirme de hambre por tu culpa? Tenía razón, no había forma de discutir eso. Me senté directamente. Tomé los palillos y agarré mi plato favorito de carne picante. No podía negarlo. Verónica tenía talento para comer bien. Hasta la comida a domicilio le salía mejor que a cualquiera. Ah, por cierto, dijo de pronto. Tus padres me llamaron, querían saber dónde estabas. Parece que es algo urgente. Como no contestabas, me llamaron a mí. Ya lo sé. Respondí. Y ella se quedó quieta un instante, mirando de reojo mi teléfono. ¿Quieres que salga un rato? No hace falta, que digan lo que quieran. Ya lo he hecho está. No pueden hacerme nada. Apenas terminé la frase, el teléfono volvió a sonar. Contesté, y del otro lado estalló la voz furiosa de mis padres. Ve a buscar a María ahora mismo. Dile que fue un error, que estabas alterado, que se vuelva a casar contigo enseguida. Tuve que alejar el teléfono de mi oído. ¿Recasarnos? ¿Qué imaginación la suya? Entre que me regañaran ellos y que María me matara. Sabía perfectamente que era peor. ¿Me estás escuchando, Daigo? Sí, los escucho, respondí con calma. Pero eso que piden es imposible. No puedo hacerlo. Del otro lado se oía aún más rabia. Ese es el tono con el que le hablas a tus padres. ¿Daigo? Levanté una ceja. ¿No fueron ustedes mismos los que dijeron que ya no tenían un hijo como yo? ¿Se les olvidó? Silencio absoluto al otro lado. Seguramente querían seguir discutiendo. Pero los interrumpí. Ya he dicho lo que tenía que decir. Estoy ocupado. Hablamos otro día. Colgué sin más y bloqueé su número. Verónica, que había presenciado toda la escena, dejó los palillos y me miró de arriba abajo. Impresionante, Daigo. No solo dejas a tu esposa. Ahora también te rebelas contra tus padres. Con la boca llena de carne, respondí sin mucho interés. Donde hay opresión, hay resistencia. Ella soltó una risita, se inclinó un poco hacia mí, apoyando el mentón en la mano, con una sonrisa traviesa. Entonces, quién sabe, quizás pronto te rebelarás contra mí también, ¿eh? Le hice un gesto de aprobación con el pulgar. Excelente autoconciencia. No me sorprendió su reacción. Al fin y al cabo, Verónica y el Daigo original habían crecido juntos. Conocía muy bien su carácter. Verme actuar así debía parecerle pura locura. Pero sinceramente, ¿quién no enloquecería en una situación así? Yo solo soy una persona normal, sin el aura del protagonista. Alejarme de todo ese lío era la mejor forma de sobrevivir. Ah, por cierto, ayúdame a buscar una casa nueva. Esta está bien. Pero ya me cansé de que vengan a molestar. No era solo María. También la familia del Daigo original. Todos un nido de problemas. Hoy, por fin, había cortado con ellos del todo. Pero quién sabía si volverían a aparecer. Yo no tenía tiempo para lidiar con eso. Verónica asintió enseguida. Déjamelo a mí. Así era ella, una rica de tercera generación de manual. Normalmente solo sabía divertirse. Pero cuando se ponía seria, era sorprendentemente eficiente. Al día siguiente me llamó. Ya encontré una villa al oeste de la ciudad. El dueño se va al extranjero y necesita vender rápido. Es nueva, recién terminada, nadie ha vivido allí aún. Te salió un chollo. Quedé muy satisfecho con su eficacia. Así que fuimos ese mismo día a firmar el contrato. Después de la transferencia, puse en venta la casa antigua. Llamé a una empresa de mudanzas.
Los trabajadores subían y bajaban cargando cajas. Y yo solo podía suspirar. El antiguo Daigo sí que tenía demasiadas cosas. Señor Daigo, ¿qué hay en esta caja? Pesa mucho. Uno de los hombres bajó una caja grande del tercer piso, completamente sellada. Iba a revisar cuando sonó el teléfono. ¿El señor Daigo? Le hablamos del hospital número 3. Su esposa se desmayó en la calle. Alguien la trajo aquí. ¿Podría venir, por favor? Me quedé helado. ¿María se desmayó? Debe haber un error. Ya no soy su esposo. El hombre dudó un momento. Pero en su teléfono usted aparece registrado como el papá del bebé. Entonces recordé. Antes de que María quedara embarazada. Daigo insistió en que cambiara el nombre de su contacto a papá del bebé. Ella se rindió y lo dejó así. No imaginé que, tras el divorcio, todavía no lo habría cambiado. ¿Cómo está ahora? Probablemente fue un desmayo por hipoglucemia. Nada grave. Pero su salud general no es buena. Sería recomendable que viniera a verla. Entiendo, respondí. Pero ahora estoy ocupado. Mejor llamen a su nuevo novio. Seguro que está en sus contactos. De ahora en adelante, diríjanse a él, por favor. Después de colgar el teléfono, vi que en la sala de estar habían aparecido aún más cajas de cartón nuevas. ¿Cuándo terminaré de mudarme con tanto trasto? Bueno, da igual, lo llevaré todo a la casa nueva primero. Ya lo organizaré cuando tenga tiempo. Por suerte la casa nueva era amplia. Le pedí a la señora de la limpieza que colocara todo de forma ordenada. Y aproveché para jugar unas partidas. Luego pasé por un restaurante de parrilladas que se había hecho viral en redes. El local era precioso, la comida deliciosa. No pude evitar sacar una decena de fotos. Y subirlas con el pie de foto. Otro día más fortaleciendo músculos. Entre ellas, una selfie bastante decente. Mis amigos empezaron a llenar la publicación de corazones. Hasta Verónica, que rara vez se mete en redes, comentó. Este sitio se ve bien. Le respondí. ¿Ya lo probaste? Claro. Si el restaurante es mío. Éxito total. Me hice el interesante un poco más. Pero no esperaba que él, lavadora, Carlos también comentara. Su tono, tan moralista y condescendiente, rezumaba hipocresía. Daigo, aunque tú y María ya se hayan divorciado. Ella está en el hospital y ni siquiera vas a visitarla. ¿No te parece incorrecto eso? Casi me da la risa. ¿Tú estás enfermo o qué? Apenas apareció mi respuesta. Toda la red de amigos estalló. Hasta entonces, muy pocos sabían de mi divorcio. Y yo aún no había tenido tiempo de pensar en una declaración oficial. Pero el idiota ese ya había tomado la bandera de la moralidad. Así que seguí el juego. Una ex de verdad es como si estuviera muerta. Yo solo temía que tú malinterpretaras. Pero si no te molesta, puedo ir a verla. Al fin y al cabo fuimos compañeros en la universidad. Una visita no hace daño. Apenas lo publiqué, los comentarios estallaron como un mercado. No pasó mucho antes de que él, lavadora, borrara su comentario. Y fingiera que nada había ocurrido. Entonces publiqué otro estado. Queridos amigos. Si uno va a visitar a su exesposa y al nuevo novio de ella, ¿qué regalo creen que debería llevar? Es importante, necesito su ayuda. Una hora después, llegué al hospital con una canasta de frutas. Pero al acercarme a la habitación, escuché la voz compungida del lavadora. María, no te enfades más, sé que fue culpa mía. Pero todo lo hice por ti. María no respondía. Su voz sonó aún más quebrada. Te desmayaste y el hospital llamó a Daigo. Y ni siquiera se dignó venir. Si te pasara algo hoy, ¿cómo viviría yo? Finalmente, la voz débil de María se dejó oír. Estoy cansada, quiero estar sola. Un momento después, se oyó arrastrar una silla. La puerta se abrió. Y Carlos salió. Al verme, se quedó paralizado. María, notando la tensión, giró la cabeza. Y allí estaba, acostada en la cama, con un suero en el brazo. El rostro pálido, sin el aura imponente de la directora de empresa. Parecía frágil, casi transparente. Al verme, sus ojos apagados se iluminaron un poco. Mezcla de sorpresa y nerviosismo. Daigo, ¿viniste? Me abrí paso entre el lavadora y entré. ¿Qué otra cosa podía hacer? No quería que dijeran que me divorcié. Y ya no me importaba si mi ex vivía o moría. En fin, fuimos compañeros de universidad. No hace falta tanto drama. Su rostro palideció más. Sus labios se apretaron. Seguro había visto nuestra pelea pública en redes. Con su orgullo, debía sentirlo como una humillación. Probablemente ahora me odiaba aún más. Solo pensar en eso me cansaba. Bueno, ya vine, si no hay nada más, me voy. Los labios de María temblaron. Daigo, ¿tienes que ser así? Alcé una ceja y respondí con calma.
Así como cuando tuve el accidente. Tú tardaste 3 días en venir a verme. Comparado con eso, todavía soy muy considerado. Si hablamos de quién fue más cruel. Tú eres la maestra. Su rostro se volvió completamente blanco. Sus labios temblaron, como si quisiera decir algo. Pero justo entonces sonó mi teléfono. Era la señora de la limpieza. Señor Daigo, casi terminamos de mover sus cosas. Pero hay una caja sin abrir. Dentro hay cerámicas. Parece que usted las hizo. ¿Quiere quedárselas? Me quedé helado. ¿Cerámicas? Ella continuó. Sí, mirándolas bien, parecen hechas a mano por usted. En ese instante, mi mirada se cruzó con la de María. Un recuerdo fugaz me atravesó. Claro, esas piezas las había hecho el antiguo Daigo. En la universidad, María trabajaba medio tiempo en un taller de cerámica china. Daigo, intentando conquistarla, iba cada pocos días. Pasaba allí las tardes enteras solo para mirarla trabajar. No tenía talento ni paciencia. Solo la cabeza llena de la imagen de ella. Siempre salía cubierto de arcilla. Tan sucio como un niño jugando en el barro. Llevé a casa una pieza tan fea que era imposible describirla. Pero me fascinaba tanto que ni siquiera sentía vergüenza. Después, fue la propia María quien no pudo soportarlo más. Y le dijo que eso no estaba bien. Daigo, aprovechando la oportunidad, insistió con descaro. Entonces enséñame tú. Por supuesto, María no quería hacerlo. Pero Daigo era cliente VIP del taller y ella no podía rechazarlo. Solo cuando María dejó el trabajo, Daigo se detuvo. Toda esa caja llena de obras de arte. Era el resultado de aquel periodo. No es nada importante, puedes tirarlo todo, dije con indiferencia. Espera, intervino de pronto María. ¿Te mudaste de casa? Había que admitirlo, a veces su inteligencia aún funcionaba. Asentí, sí, ya me mudé. ¿A dónde? ¿Por qué tan de repente? No pude evitar reírme. Señora María, directora María. ¿Cuántas veces tengo que recordártelo? Estamos divorciados. ¿Dónde vivo o qué hago no tiene nada que ver contigo? María se quedó paralizada. Como si acabara de oír algo que no podía aceptar. Sus ojos se humedecieron un poco. Después de un silencio, bajó la voz y dijo: si no quieres conservar esas cerámicas, puedo mandar a alguien a recogerlas. La miré sorprendido. Eran mías. Si quiero quedármelas, me las quedo. Si quiero tirarlas, las tiro. No sé por qué. Pero esa frase pareció tocar una herida en María. La luz de sus ojos se apagó poco a poco. Como una llama débil que el viento termina por extinguir. Carlos se apresuró, preocupado. María, ¿estás bien? Ella apartó la cabeza para esquivar su mano. Lavadora, se quedó helado, sin saber qué hacer. Yo, sin ganas de seguir con aquella escena, me di media vuelta para irme. Pero apenas salí de la habitación, una doctora me llamó. Levanté la vista y vi a una mujer de unos 40 años mirándome. ¿Y usted? ¿Viene por alguna dolencia? Me quedé perplejo. Y vi en su placa el título de jefa de obstetricia. Una sospecha me recorrió el cuerpo. La única razón por la que Daigo habría visto a esa doctora era por el hijo que habían perdido. Sonreí forzadamente. Gracias, doctora, estoy bien, solo vine a visitar a una amiga. Ella suspiró aliviada. Me alegra oírlo. Pero ustedes ya están en edad. La próxima vez que haya un embarazo, no lo interrumpan, ¿de acuerdo? Me quedé helado. Solo 2 frases. Pero el contenido era devastador. ¿El niño no fue un aborto espontáneo? ¿Por qué la doctora lo decía como si hubiera sido algo decidido? Mientras aún intentaba asimilarlo, escuché la voz sobresaltada de Carlos detrás de mí. María, ¿qué haces? Me giré. Y vi a María quitándose la vía del suero, empujando a Carlos y caminando hacia mí con paso firme. Se plantó frente a mí, la voz tensa como nunca. Doctora, esto es asunto privado entre mi esposo y yo. No tiene nada que ver con usted. Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo. Me quedé inmóvil, girando lentamente la cabeza hacia ella. Por primera vez, aquel rostro hermoso me pareció totalmente desconocido. La doctora frunció el ceño. ¿No lo sabía? Su esposa dijo que querían centrarse en su carrera. Que no deseaban tener hijos por ahora. Así que optaron por interrumpir el embarazo. ¿De verdad no estaba al tanto? No recuerdo cómo salí del hospital. Todo mi cuerpo parecía suspendido en el vacío. Ya en mi estudio, me quedé un largo rato sentado con los ojos cerrados. ¿Cómo podía ser? En la novela, María había perdido al bebé por una discusión causada por los celos de Daigo. Entonces, ¿qué estaba pasando realmente? Sin saber por qué, una punzada de dolor me atravesó el pecho. Como si pudiera sentir de verdad la desesperación y la tristeza de perder a ese niño. Sacudí la cabeza, tratando de alejar esas emociones. El estudio recién ordenado.
Rebusqué entre algunas cajas de recuerdos de la universidad. Finalmente, en el fondo de una, encontré el álbum de despedida universitaria. Si lo del aborto había cambiado respecto al libro, quizás otras cosas también lo habían hecho. La primera página mostraba una foto del entrenamiento militar. Bajo el sol ardiente, un joven con uniforme verde sonreía con viveza. En las gradas, detrás de él, se veía una figura esbelta y elegante. Aunque lejana, cualquiera podía reconocer que era María, en sus años universitarios. Bajo la foto, unas líneas escritas a mano. El primer día de entrenamiento militar. Una chica se desmayó por el calor junto a mí. La cargué hasta la enfermería. Era tan ligera. No imaginé que hoy la vería en el escenario, representando a los nuevos estudiantes. Así supe que se llamaba María. Usar como excusa el autorretrato para fotografiar en secreto a la persona que te gusta. Para muchos tal vez sea algo normal. Este fragmento debe de ser de cuando Daigo empezó a enamorarse de María. Sonreí levemente. Así que, al final, lo de Daigo con María fue simplemente un flechazo. Llevé la mano al rostro. Me costaba creerlo. El joven que en el libro era descrito como egoísta, obstinado y extremo. Alguna vez tuvo una sonrisa tan luminosa. Resultaba difícil imaginar que aquel chico con estrellas en los ojos acabaría convirtiéndose en alguien tan desconfiado, dominante y cerrado. Pasé las páginas y descubrí que todas las fotos estaban relacionadas con María. La fotografió sentada en el aula de clases, jugando bádminton con el cabello volando, comiendo sola en la cafetería, inclinada, concentrada en su trabajo en el taller de cerámica. Al lado de algunas fotos había pequeñas notas. La asignatura que eligió es tan aburrida. No entiendo nada. ¿Cómo puede haber alguien que estudie bien y sea buena en deportes? Parece que siempre come sola. Y siempre elige el plato más barato del menú. Me pregunto si quedará satisfecha. Está tan ocupada que ni siquiera tiene tiempo para hablarme. Así que esto era el diario de Daigo, donde guardó en secreto sus 4 años de amor silencioso por María. Había tomado muchas fotos de ella. Cada imagen, cada palabra, eran completamente distintas al personaje de Daigo que conocía en la novela. Parece que María tiene a alguien que le gusta. Pero no soy yo. ¿Qué debería hacer? Tal vez debería rendirme. Mañana es la graduación. Confesaré todo y dejaré atrás este amor unilateral. Durante la sesión de fotos de graduación, María se fue de repente. La seguí en secreto y descubrí. Su madre había recaído. Necesitaban mucho dinero. Ella no sabía qué hacer. Esa página debería haber sido para pegar la foto de graduación. Pero estaba vacía. Por culpa de María aquel día. Daigo también perdió su propia foto de graduación. Mis manos temblaban. De repente, el álbum se volvió pesado. Tan pesado que me costaba seguir pasando las páginas. Como si al hacerlo, algo terrible fuera a ocurrir. El pecho se me apretaba, me faltaba el aire. Sin saber por qué, seguí pasando la página. Era una foto de boda. Más precisamente, la del certificado de matrimonio. En ella, Daigo aún sonreía, con una expresión más serena y contenida. Comisura de los labios curvada, cuerpo inclinado hacia María. Ella, en cambio, tenía un rostro tranquilo, tan frío que no combinaba en absoluto con el fondo rojo brillante de la foto. Fue entonces cuando recordé. Nunca tuvieron fotos de boda formales. Tras un año de dudas, María finalmente aceptó casarse con Daigo. No se casó con el hombre que amaba. Y tampoco le interesaban las ceremonias ostentosas. Además, su madre seguía hospitalizada. Así que solo registraron el matrimonio. Sin ceremonia. Sin vestido blanco. Solo un papel que los convertía en marido y mujer. Pensé que en esa página Daigo habría escrito mucho. El día en que por fin la tuvo a su lado. Pero no. La página estaba vacía. Ni una sola palabra. Me quedé mirando esa foto mucho tiempo. Una amarga tristeza me subió al pecho. 5 años amándola en silencio. 5 años de matrimonio. Y esa era la única foto de los dos juntos. Contuve la emoción y seguí pasando. Ya no había más fotos de María. Solo unas cuantas anotaciones dispersas. Últimamente María está muy ocupada. La nueva empresa apenas empieza. Tiene que encargarse de todo. Hoy preparé sus costillas agridulces favoritas. Pero volvió de una fiesta borracha y se quedó dormida enseguida. Compró un apartamento cerca del trabajo. Dice que es por comodidad. Pero, ¿por qué ese hombre también vive allí? Sé que en su corazón no soy tan importante como él. Pero aún así quiero tener un hijo. Solo nuestro. ¿Será que ya no tengo remedio? Hoy volví al asilo y vi a Verónica llevarse a su abuelo. Me dijo que era un tonto. Que con alguien como María. Esas cosas no sirven de nada. Me fui enseguida. Porque sabía que tenía razón.
Pensé en rendirme. Pero esta noche María volvió, completamente ebria. No pude resistirme y la besé. Por primera vez, ella me devolvió el beso. El resto estaba en blanco. Y en la última línea. Creo que está embarazada. Pasé la página. Aquellos 2 meses fueron el tiempo más pacífico entre Daigo y María. Aunque él sabía que su cambio era solo por el hijo que llevaba dentro. Ya no pedía más. Desde hacía mucho. Amaba tanto a esa mujer que no podía liberarse. Pensó que ella era la luz de su vida, que a través de ella encontraría algo de calidez y afecto. Pero desde el principio hasta el fin, todo había sido un error. La fachada de felicidad acabó rasgándose sin piedad. La última página era una hoja rasgada. El certificado de aborto. En la esquina inferior derecha estaba la firma de María. Como un rayo que me partiera la cabeza. Un dolor agudo me atravesó. Todo mi cuerpo se entumeció. Las manos y los pies se helaron. Miles de imágenes inundaron mi mente. Caóticas, violentas, como si quisieran devorarme. Me sentí como un pez atrapado bajo un aguacero, luchando por salir a la superficie para respirar, pero arrastrado una y otra vez por la corriente. No podía respirar, no podía moverme. Y entonces, lo recordé todo. Yo no había caído dentro de una novela. Yo era Daigo. Siempre lo fui. El teléfono sonó de repente. En la silenciosa habitación de trabajo. El sonido del teléfono retumbó con una estridencia extraña. Volví en mí. Era una llamada de Verónica. Contesté. Aún no había dicho una palabra, cuando su voz sonó directamente al otro lado. ¿Fuiste hoy al hospital a ver a María? En teoría, ella debía estar en un viaje de trabajo por la tarde, así que no tenía manera de saberlo tan rápido. Aunque yo había publicado un estado algo ambiguo en redes. No era razón para que supiera hasta la hora exacta. No lo negué, solo pregunté con calma. ¿Cómo lo sabes? Verónica guardó silencio unos segundos. Luego respondió. María me llamó. Quería preguntarme algunas cosas sobre ti. Ah, ya veo, asentí, sin intención de seguir la conversación, percibiendo la frialdad en mi tono. Verónica también notó que algo no iba bien. ¿Tan tarde y aún sin dormir? Cambió de tema suavemente. Justo iba a responder, cuando el timbre de la puerta sonó. Era María. Colgué, bajé a abrir, pero no la invité a pasar. Afuera ya había oscurecido. La luz de la farola proyectaba un resplandor gris y frío tras su espalda. La penumbra hacía que su rostro se alternara entre claro y oscuro. Mitad visible, mitad oculto. ¿Qué pasa?, pregunté. Sus labios pálidos temblaron. He venido a pedirte perdón. Habían pasado 3 horas desde que salí del hospital. ¿Y ahora recordaba que debía disculparse? Ya no hace falta, dije, con voz tan neutra como el agua. Lo pasado, pasado. Tus disculpas llegan demasiado tarde, no las necesito. El rostro de María se volvió aún más blanco. Daigo, escúchame, puedo explicarlo. Solo quiero saber algo, la interrumpí, hablando con una calma gélida. Cuando estabas embarazada de mi hijo, ¿te resultaba tan insoportable, María? Ella se quedó inmóvil mucho rato. Cerró los ojos y murmuró palabra por palabra. Al principio, de verdad no quería tenerlo. Pero luego, cuando el bebé empezó a crecer, yo me arrepentí. Solté una breve risa. ¿Arrepentida ahora? ¿No te parece un poco tarde? Si lo hubieras dicho entonces, quizá te habría creído. Pero me dejaste pensar que por mi culpa lo habías perdido. Y yo, me torturé, me culpé. Incluso, te dejé ir. El cuerpo de María se estremeció. No fue así, Daigo, déjame explicarte. Basta. La miré fijamente. ¿Creíste que yo era el tipo de hombre egoísta y posesivo? ¿Que solo al perder al niño te dejaría libre? ¿Eso pensabas? María apretó los labios. Las palabras le salieron a duras penas. De todas formas, eso es asunto nuestro. ¿Por qué golpeaste a Carlos aquella noche? La observé largo rato. La mujer a la que amé durante 10 años. Hasta ahora, aún solo veía a otro hombre. Por nada, respondí suavemente. Solo me cayó mal. El niño se fue, y nosotros ya estamos divorciados. Ahora puedes vivir con él tranquilamente. Deberías estar feliz. No, María pareció herida. Me tomó la muñeca con fuerza, los ojos humedecidos. No amo a Carlos, Daigo, no lo amo. No me hables así, por favor. Iba a apartar su mano, cuando una voz femenina sonó a mis espaldas. Grave, con un dejo de ironía fría. Parece que no llegué en buen momento. María soltó mi brazo de inmediato. Me giré. Era Verónica. La misma que se suponía debía estar fuera de la ciudad. Alzó el mentón, su mirada helada. María, ya te lo dije, el divorcio fue decisión tuya. Así que no vuelvas a venir a importunar a Daigo.
El rostro de María se volvió aún más pálido. Su mirada llena de rencor. ¿Y desde cuándo los asuntos entre Diego y yo te competen a ti? Verónica arqueó una ceja. Y avanzó, sus tacones resonando, cloc, cloc, sobre el suelo. Hasta quedar junto a mí. Con naturalidad, se aferró a mi brazo. Mi corazón dio un pequeño salto. Ella inclinó la cabeza, sonriendo con coquetería. Una sonrisa entre sensual e inocente. ¿Qué pasa? ¿Vas a repetir con una menor, otra vez? Me desconcerté, negué con la cabeza. No es eso. Solo, ¿por qué regresaste tan de repente? Encogió los hombros. Si no volvía, ¿cómo iba a saber que ella vendría a molestarte? María clavó los ojos en la mano de Verónica sobre mi brazo. Los suyos enrojecidos. Verónica, deja de fingir que eres tan noble. Tú sabes mejor que nadie qué es lo que quieres. Verónica soltó una breve risa. Y la miró directamente. Ah, ¿sí? Si eres tan buena leyendo el corazón de la gente. ¿Por qué no me dices qué es lo que quiero? María apretó los labios, sin responder. Verónica curvó las comisuras. Su mirada se volvió cortante. ¿No puedes decirlo? Entonces lo diré yo. He esperado, he deseado. He querido que ustedes se divorciaran. Para tener la oportunidad de conquistarlo. Y cuando la vida te da una oportunidad así, por supuesto que la tomas con fuerza. El viento nocturno llevó su voz lejos. Cada palabra golpeando como martillo contra mis oídos. Verónica fijó la vista en María. Su tono bajó, glacial. Si tuvieras ojos, si tuvieras conciencia, no habrías dicho lo que acabas de decir. ¿De verdad crees que alguien va a perdonarte por siempre? ¿Que siempre te darán otra oportunidad? El rostro de María estaba blanco como la cera. Todo su cuerpo temblaba. Ya no podía pronunciar ni una palabra. El cuerpo de María tambaleaba, como si un simple soplo de viento bastara para derribarla. Su voz temblaba, rota. De verdad, yo no lo hice a propósito. Verónica, ya sin paciencia, la interrumpió con frialdad. Ya te lo dije. Diego tardó muchísimo en olvidar todo aquello. Está intentando comenzar una nueva vida. ¿De verdad tenías que recordárselo todo otra vez? Me quedé mirando a Verónica, atónito. Esa frase sonaba extraña. ¿Acaso ella ya había descubierto algo? Pero Verónica no se fijó en mi expresión. Simplemente continuó con calma. Vete, y no vuelvas más. María casi se desplomó. Sus ojos estaban vacíos, como si su alma se hubiera desvanecido. No quise seguir mirándola y dije con frialdad. María, lo que querías preguntar ya lo he respondido. A partir de hoy, entre tú y yo, no queda ningún lazo. Me giré para marcharme. Cuando de pronto escuché un golpe seco detrás de mí. María se había arrodillado. Su voz temblaba, al borde de romperse. Diego, sé que me equivoqué. Todo fue culpa mía. ¿Podrías darme otra oportunidad? ¿Podríamos empezar de nuevo? La primera reacción de Verónica fue mirarme. La arrogancia y la agudeza que siempre la caracterizaban habían desaparecido. Solo quedaban sus ojos claros, fijos en mí, tan tensos que incluso las manos a su lado se cerraban con fuerza. Ambas mujeres esperaban mi respuesta. Me giré, miré a María largo rato y hable con acento agudo con suavidad. Estuvimos casados 5 años. Yo no soy como ese lavadora, Carlos, que tanto te divierte. Por el contrario, solo te traje molestias. Y aún así me atreví a soñar con tenerte solo para mí. Una ingenuidad absoluta. ¿No es así como tú me veías? El rostro de María se volvió pálido. Seguí hablando, bajo pero nítido. Incluso este matrimonio fue algo que yo supliqué. Si no fuera por tu madre, nunca habrías estado conmigo. Y nada de esto habría ocurrido. ¿No es eso lo que piensas de nuestro matrimonio? La miré directamente. ¿No fueron esas las palabras que dijiste antes del accidente? María parecía arrepentida, sus ojos llenos de pánico. Ese día estaba furiosa. Solo lo dije porque estaba enojada. No lo pensé de verdad. Esa frase fue lo que me hizo despertar del todo. A sus ojos, yo era alguien ridículo, patético y despreciable. Después de perder al bebé, estuve desesperado. Llegué a pensar que debía dejarla libre. Porque alguien como yo no merecía seguir a su lado. Por eso, cuando Carlos pidió verme, acepté. Quería aclarar lo que había entre él, María y yo. Pero antes de que pudiera decir nada, él me mostró el consentimiento firmado por María para abortar. Diego, ¿de verdad creías que con un hijo podías atar el corazón de María? La verdad es que, cuando llamaste por teléfono, yo estaba justo con ella. Le dije que te hiciera caso. Que descansara y no fuera al viaje de trabajo. ¿Y sabes qué respondió? Dijo, él, Diego, solo quiere usar al bebé para retenerme. Es agotador. Tú la amaste desde el primer año de universidad, ¿verdad? Ah, sí,
cuando se desmayó durante el entrenamiento militar. Y tú la llevaste a la enfermería. Ayudar a alguien está bien. Pero no hasta el punto de tener que pagar con tu vida. ¿No crees? Diego, deja de ser tan estúpido. María ya está harta de ti. Incluso el niño, le daba asco. Jamás imaginé que Carlos se lanzaría intencionalmente por las escaleras. Ni que, justo en ese momento, María aparecería. Ella no quiso escuchar ninguna explicación. Solo se sentó junto a él llorando desconsolada. Preocupada, angustiada, sin mirarme ni una sola vez. Después, cuando por fin logré verla para hablar del bebé, solo me respondió con frialdad. Diego, ¿vas a seguir haciendo escándalo? ¿Sabes cuánto me repugnas? De pies a cabeza, me das miedo. Esa noche vagué por la calle durante horas, repitiendo en mi cabeza cada una de sus palabras. ¿Era realmente tan egoísta? ¿Tan extremo? ¿Tan detestable? Hasta que un coche sin control se abalanzó hacia mí. Y todo se volvió oscuridad. Cuando desperté, ya me había convertido en otro yo. Un Diego dentro del mundo de María. Ella había creado un universo falso, donde yo era un loco, egoísta, obsesivo, enfermo, y donde mi amor por ella había muerto. La miré directo a los ojos y dije con calma. Pero, María, en este mundo, ya no te amo, porque fue mi amor el que una vez te hizo brillar como el oro. Pero tú, por ti misma, no lo mereces. A la mañana siguiente, cuando desperté, ya era de día. Sentí el aroma de la comida y salí tambaleándome hacia la cocina. Verónica estaba cocinando, con las mangas de la camisa blanca arremangadas. Sonreí con ironía. Vaya, la gran señorita Verónica en persona ha bajado a la cocina hoy. ¿Ha ocurrido algo importante? Fuera, Verónica alzó la barbilla con un gesto de desdén. Hoy es el día en que despedimos a alguien detestable. Anoche, María había estado arrodillada frente a la puerta toda la noche. Yo ni siquiera me molesté en salir a verla. Solo tomé a Verónica, que aún quería seguir discutiendo, y la arrastré dentro de casa. Cerré la puerta y me fui a descansar. Por supuesto, cada uno en una habitación distinta. Ja, ja, ja. A la mañana siguiente, me senté a la mesa del comedor, mordiendo una tostada con huevo que ella había preparado. También es el aniversario del primer intento fallido de la señorita Verónica en la cocina. Verónica corrió hacia mí enseguida, intentando arrebatarme la tostada. Está quemada, no la comas, déjame prepararte otra. Me aparté un poco y sonreí. No hace falta desperdiciar comida, todavía se puede comer. Ella me miró con desconfianza. ¿De verdad? Le levanté la tostada. Si no me crees, pruébala tú misma. Justo cuando iba a morder, levanté la cabeza y rocé con mis labios la comisura de su boca. Verónica se quedó paralizada, y las puntas de sus orejas se tiñeron de rojo de inmediato. Le apreté suavemente la mejilla y reí. Sí, ya te oí. No grites tanto, hablas más fuerte que ayer cuando me confesaste tu amor. Ella se quedó sin palabras. Luego se lanzó a mis brazos, murmurando con voz temblorosa. Pensé que lo habías olvidado todo. Después del accidente, cuando despertaste, habías olvidado tantas cosas. Temía que tendría que cuidar de un tonto el resto de mi vida. Acaricié su cabello. ¿Cómo podría, aunque lo olvidara todo? Jamás podría olvidarte a ti. Incluso en mis días más oscuros, cuando no confiaba ni siquiera en mí mismo. Hubo una persona en quien nunca dudé. Una persona en la que siempre creí. Ella alzó la mirada, sonriendo satisfecha. Por fin te volviste inteligente. Tantos años que esta señorita te quiere. Parece que valió la pena. Sentí una punzada en el pecho y suspiré suavemente. Verónica, eres más ciega que yo. ¿Cómo puedes enamorarte de alguien como yo? Ella alzó el mentón, sonriendo con arrogancia. Al contrario, tengo mejor vista que tú. Sé reconocer cuándo vale la pena esperar. No pude evitar reír. Sí, tú ganas. 3 años después, volví a encontrarme con María. Su madre estaba gravemente enferma y quería verme por última vez. Frente a mí, María era apenas una sombra de quien fue. Delgada, pálida, casi irreconocible. La mujer orgullosa y deslumbrante de antes. Ya no existía, solo quedaba el cansancio. Como si hubiera envejecido 10 años en 3. Supe que había contactado a viejos compañeros de universidad para averiguar dónde vivía, aunque entre nosotros ya todo había terminado. Pensar en su madre enferma, frágil y postrada, me hizo asentir. Está bien, iré. Pero tengo cosas que hacer, no podré quedarme mucho. Los ojos de María se iluminaron. Evidentemente no esperaba que aceptara tan pronto. Está bien, con que vengas, ya estoy agradecida. Después de hacer una llamada, la seguí hasta donde vivía la señora Zignali. No esperaba que ya no estuviera en el asilo. El coche se detuvo frente a un edificio viejo.
con las paredes descascaradas y pasillos oscuros. Ah, cierto. Escuché que María y Carlos habían terminado peleando hasta romper toda relación. Él, resentido, se unió a la empresa rival y fue empujándola poco a poco hacia la ruina. Su compañía colapsó. Las deudas se acumularon y acabó pidiendo dinero prestado a antiguos amigos. Al final, ni siquiera podía pagar el asilo de su madre y se vio obligada a alquilar un cuartucho miserable aquí. Frente a la puerta, María dudó. Sus manos temblaban sobre el pomo, respiró hondo y empujó suavemente la puerta. En la cama vieja del rincón, su madre yacía tan frágil que parecía que un soplo de viento podría llevársela. Entre sollozos, una voz débil susurró: «Mamá». Al oír la voz de su hija, la señora Cignali abrió lentamente los ojos, pero enseguida giró la cabeza y los volvió a cerrar, como si no quisiera verla. María se acercó con cautela. «Mamá, Deigo vino a verte». El cuerpo de la anciana tembló. Levantó débilmente la cabeza hacia mí. Me apresuré a saludar. «Buenas tardes, mamá». Los ojos de la señora Cignali se llenaron de lágrimas, que cayeron una tras otra sobre sus manos huesudas. María quiso secárselas, pero su madre la apartó bruscamente. «Vete, no tengo una hija como tú». María cayó al suelo, los ojos inundados de lágrimas. Yo, incómodo, no sabía qué decir. «Mamá, por favor, no se altere», le dije en voz baja. Pero las lágrimas de la anciana aumentaron. Su voz quebrada y ronca. Ya lo sé todo. Deigo, María te hizo daño. La familia García te debe demasiado». Guardé silencio un momento y negué con la cabeza. «Ya pasó todo, mamá. Cada quien tiene su vida ahora. Solo quiero seguir adelante. Pase lo que pase, para mí usted siempre será mi madre». La señora Cignali giró lentamente la cabeza, todavía llorando. «Deigo, eres un buen muchacho. Pero a partir de ahora, no vuelvas más». Los ojos de María estaban enrojecidos. Se levantó para acompañarme hasta abajo. Pero levanté la mano. «No hace falta, cuide bien de su madre». Miré el reloj y me dispuse a irme. María forzó una sonrisa. Desde que supo que nos divorciamos, ya no me reconoce como hija. Cada vez que me ve, se enfurece. No tenía ánimo para seguir escuchando. Con las llaves del coche en la mano, dije: «Me voy». Ella apretó los labios, vaciló, y al final preguntó en voz baja: «¿Tienes tanta prisa? ¿No quieres quedarte a cenar? ¿O tomar un té antes de irte?» Asentí. «Sí, tengo prisa, debo ir a buscar a Naida al colegio». Me encogí de hombros y sonreí. Si llego tarde, su madre me hace quedar de pie como castigo. María quedó petrificada, su cuerpo temblando, el rostro pálido como una hoja. ¿Qué dijiste?» Sonreí suavemente. «Ah, no te lo había contado, ¿verdad? Naida es mi hija. Aún no la conoces. Tiene los ojos de su madre. Y la nariz y la boca idénticas a las mías». María no pudo responder. Se desplomó en el sofá. Se cubrió el rostro con las manos y comenzó a sollozar con un dolor ahogado. Me di media vuelta y salí. La puerta se cerró detrás de mí, y adentro se oyó un llanto desesperado, desgarrador. No miré atrás. Solo caminé más rápido hacia la escuela. Una bolita cálida y perfumada corrió a mis brazos. «Papá». La levanté y la lancé suavemente al aire, riendo. «Vamos, mamá ha preparado algo delicioso hoy». Ella frunció la nariz, haciendo pucheros. «Quiero comer lo que cocina papá». Solté una carcajada, pellizcándole la nariz. «Está bien, como tú digas». En mi corazón, el vacío que una vez dejé atrás, por fin se había llenado con este pequeño amor. Fin.